El trágico y triste final de Ramón Ayala, la verdad que nadie se atrevió a contar y el romance que lo marcó para siempre. Sus manos dejaron de acariciar el acordeón, pero el eco de su alma aún vibra en cada nota. Ramón Ayala no solo se fue del mundo físico, se llevó con él un secreto que lo consumió en vida, una herida que jamás cerró. Hoy, el mundo llora su partida, pero pocos saben lo que realmente lo hizo sufrir hasta el último aliento. La noticia fue como un trueno en pleno cielo despejado: Ramón Ayala ha fallecido. Los medios lo anunciaron con solemnidad, las redes se llenaron de homenajes, y los fanáticos no podían creerlo. Aquel hombre que le dio vida eterna a la música norteña, que puso a bailar a generaciones, que nos hizo vibrar con su acordeón endiablado y su voz cargada de tierra, de campo y de nostalgia, ya no estaba. Pero lo más estremecedor no fue su partida física, sino el rumor que empezó a correr entre quienes lo conocieron de cerca: Ramón murió con el corazón roto. Su muerte fue repentina, sí, pero su alma venía muriendo poco a poco desde hacía años. Tras bambalinas, en la intimidad de su soledad, Ramón cargaba con una pena silenciosa que lo consumía por dentro. Una historia jamás contada, un amor imposible, una traición que lo dejó marcado para siempre, y una verdad que al fin se atrevió a revelar poco antes de cerrar los ojos para siempre. En vida, Ramón Ayala fue un ícono, un símbolo, una leyenda. Pero como muchos ídolos, detrás de su sonrisa y de sus presentaciones multitudinarias, había un hombre destruido emocionalmente. Desde muy joven, Ramón vivió en la carretera. La fama lo atrapó pronto, y su vida se convirtió en un torbellino de giras, grabaciones, entrevistas y presentaciones. Pero entre los aplausos y los reflectores, Ramón siempre volvía solo al hotel. Tenía amistades, compañeros de escenario, incluso amores pasajeros. Pero había una mujer que jamás pudo olvidar. Una mujer que marcó su vida para siempre: Chelo Silva. La gran Chelo, la reina del bolero norteño. Una voz poderosa, una presencia inolvidable, una mujer de carácter, y un alma gemela para Ramón, aunque el destino no les permitió estar juntos como él lo soñó. Se conocieron en los años 60, cuando ambos comenzaban a ganar notoriedad. Sus caminos se cruzaron en un festival musical en Monterrey. Dicen quienes estuvieron ahí que la química fue inmediata. Pero Chelo era mayor, estaba comprometida, y las reglas del mundo artístico en aquella época no eran generosas con las mujeres que se atrevían a amar libremente. A escondidas, entre giras y encuentros fugaces, Ramón y Chelo vivieron un amor secreto, profundo, lleno de pasión pero también de dolor. Un amor condenado al silencio. Un romance que, por mucho que lo intentaron, jamás pudo salir a la luz. Y eso fue, según los más cercanos a Ramón, su mayor sufrimiento. Ramón jamás habló abiertamente de ese amor. Solo quienes lo conocían en la intimidad sabían que cada canción que escribía sobre el desamor llevaba escondido el rostro de Chelo Silva. Cada acorde, cada letra triste, cada interpretación desgarradora, estaba impregnada de su recuerdo. Los años pasaron. Chelo murió en 1988. Y con ella, Ramón sintió que algo dentro de él también se apagó para siempre. Nunca volvió a enamorarse igual. Nunca volvió a confiar plenamente. Y aunque siguió cantando y llenando escenarios, la herida seguía abierta. En sus entrevistas, cuando alguien mencionaba a Chelo, su rostro cambiaba. A veces reía, otras desviaba el tema. Pero si uno miraba con atención, podía notar esa sombra de tristeza escondida detrás de sus ojos. El amor que no fue. El amor que no pudo ser. El amor que lo marcó para siempre. Poco antes de morir, Ramón Ayala tuvo una recaída. Estaba débil. Su salud no era la mejor. En uno de sus últimos encuentros con amigos íntimos, se atrevió a decirlo en voz alta. Fue entonces cuando lo confesó. Chelo Silva fue el amor de su vida. Y lo que más le dolió fue que nunca pudo gritarlo al mundo. Pero eso no era todo. Ramón guardaba un secreto aún más fuerte. Según una fuente muy cercana que decidió hablar tras su partida, Ramón sospechaba que tenía un hijo con Chelo. Un hijo que nunca conoció. Chelo jamás se lo confirmó, pero él lo intuía. Y eso, dicen, lo atormentó hasta su último respiro. No era la fama lo que quería. No eran los premios ni los reconocimientos. Ramón solo quería haber vivido ese amor a plenitud. Haber gritado al mundo que amaba a Chelo Silva. Haber criado a ese posible hijo. Pero no pudo. No lo dejaron. Y esa impotencia fue su mayor pena. En sus últimos días, cuentan que solía mirar una fotografía antigua donde salía junto a Chelo. La llevaba consigo en la maleta, siempre. Nadie sabía que la tenía. Nadie sabía que todavía la lloraba. Murió con esa imagen bajo la almohada. Murió con el peso del silencio. Murió sin saber si ese hijo existía. Murió con el alma rota. Días antes de fallecer, Ramón habló con un periodista de confianza. Le pidió que, si él moría, contara su verdad.
Que dijera al mundo que su mayor amor fue Chelo. Que nunca pudo olvidar lo que vivieron. Y que, si alguien allá afuera tenía sospechas de ser su hijo, no lo dudara, que se hiciera una prueba. Era su última voluntad, un intento desesperado por sanar, aunque fuera tarde. Un grito desde la tumba pidiendo perdón, pidiendo verdad, pidiendo paz. Ramón Ayala ya no está con nosotros. Su música sigue viva, pero su voz ya no canta. El hombre detrás del ídolo murió con un vacío. Un vacío que ni los aplausos, ni los millones de discos vendidos, ni los homenajes pudieron llenar. Hoy, mientras el mundo lo recuerda, pocos saben que en su corazón quedó un nudo imposible de desatar. Un amor silenciado, un hijo desconocido, una verdad que, al final, decidió salir a la luz. Ramón no solo fue el rey del acordeón. Fue un hombre que sufrió, que amó, que lloró en la intimidad, que guardó un secreto por más de 40 años. Fue un mártir del amor prohibido, un romántico atrapado entre los códigos sociales y el peso de la fama. Y si hoy lloramos su partida, no solo es por su talento. Es por el hombre que cayó demasiado tiempo. Por el ser humano que vivió con un corazón lleno de canciones tristes, porque su vida también lo fue. Dicen que antes de morir, Ramón susurró una melodía. No fue una canción suya. Era un bolero, uno de esos que solía cantar Chelo Silva, implorando una caricia, como recompensa a mi dolor. Esa fue su despedida. Esta es la historia que Ramón Ayala quiso contar. La historia que cayó en vida. Un relato de amor, dolor, secretos, arrepentimientos y un último intento de encontrar redención. Si esta historia te conmovió, no la dejes en el olvido. Honremos no solo al artista, sino al hombre que vivió con el alma herida. Porque amar en silencio es una de las formas más crueles de morir. Ramón Ayala, la verdad oculta tras el rey del acordeón, la historia no contada de una vida entre aplausos y lágrimas. A simple vista, hablar de Ramón Ayala es evocar alegría, festividad, música norteña y éxitos que marcaron generaciones. Para muchos, su nombre es sinónimo de celebración, de esas reuniones familiares donde el acordeón se convierte en protagonista, y su voz potente revive recuerdos con canciones como Tragos amargos, Mi golondrina, o Chaparra de mi amor. Sin embargo, lo que pocos conocen es que detrás del brillo del escenario, del ídolo de multitudes y de la figura que representó la música norteña en su máxima expresión, se escondía un hombre profundamente humano, vulnerable, herido por ausencias, marcado por tragedias silenciosas, y cargando con verdades que nunca se atrevió a contar del todo. Esta es la historia que casi nadie quiso narrar, la historia oculta de Ramón Ayala, una vida de fama, y de profundo dolor. Ramón Covarrubias Garza, conocido artísticamente como Ramón Ayala, nació el 8 de diciembre de 1945 en Monterrey, Nuevo León, México. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por la escasez económica. Su familia era humilde, trabajadora, y como tantas otras del norte del país, sobrevivían con lo justo. No había lujos, ni siquiera comodidades básicas. El hambre, la incertidumbre y los sueños que parecían imposibles convivían cada día en aquel hogar sencillo donde Ramón creció. Su padre, Ramón Covarrubias padre, era un hombre que amaba la música, y fue él quien sembró en el pequeño Ramón el amor por el acordeón. Pero también fue un padre severo, marcado por sus propias frustraciones. La relación entre ellos, aunque cercana, fue compleja. Ramón muchas veces quiso su aprobación, su reconocimiento, pero la pobreza y la lucha por la supervivencia hacían que los gestos de cariño escasearan. Ramón aprendió a tocar el acordeón viendo y escuchando, casi por intuición. A los 6 años, ya se le veía con ese instrumento en las manos, soñando con un mundo distinto. Pero no fue fácil. En muchas ocasiones se burlaron de él por querer ser músico. Músico, eso no da de comer, le decían. Pero él insistía. Había algo en su interior que no podía ignorar. Una necesidad de expresión, de escape, de llenar con notas musicales los vacíos que la vida le dejaba. A los 15 años, Ramón Ayala se mudó a Reynosa, Tamaulipas, buscando oportunidades. Fue allí donde su destino cambió para siempre. Conoció a Cornelio Reina, un joven cantante con una voz inconfundible y una pasión por la música que igualaba la suya. Juntos formaron el legendario dúo, Los Relámpagos del Norte, y comenzaron a revolucionar el género norteño con un estilo único, enérgico, profundamente emocional. La fama no tardó en llegar. Entre 1963 y 1971, grabaron más de 20 discos y se convirtieron en un fenómeno musical tanto en México como en Estados Unidos. Su éxito era arrollador, pero con el éxito llegaron también las tensiones. Cornelio quería explorar otros géneros, tener una carrera como solista, incluso incursionar en el cine. Ramón, en cambio, estaba aferrado a su estilo, a su acordeón,
a la música que los había llevado tan alto. La ruptura llegó en 1971, y fue uno de los episodios más dolorosos de su vida. Aunque públicamente se dijo que fue una separación amistosa, la realidad fue que Ramón nunca se recuperó del todo de esa pérdida. No solo fue perder a su compañero de música, fue perder a un amigo, a un hermano del alma. Durante años, Ayala evitó hablar de esa separación. Guardó silencio, pero en entrevistas recientes, llegó a admitir que aún lo extrañaba. Que aún soñaba con esos días en los que juntos, con un solo acordeón y una sola voz, hacían vibrar al público. Esa herida lo acompañó siempre. Y cuando Cornelio Reina falleció en 1997, Ramón no pudo ocultar su tristeza. Fue como si se fuera una parte de mí, confesó en una ocasión. Después de la separación de los Relámpagos, Ramón fundó Los Bravos del Norte, grupo con el que consolidó su carrera y alcanzó una fama aún más rotunda. Desde los años 70 hasta la actualidad, Ramón Ayala grabó más de 100 álbumes, ganó premios Grammy y fue considerado el rey del acordeón. Pero la fama tenía un precio. Durante décadas, Ramón vivió en la carretera, de concierto en concierto, sacrificando tiempo con su familia, enfrentando problemas personales, y sufriendo silencios que pesaban más que los gritos de miles de fans. En el escenario uno se siente invencible, decía, pero cuando bajas, todo lo que has perdido se siente como un golpe. Sus hijos crecieron viéndolo poco. Su esposa vivió largas temporadas sola. Y Ramón, aunque siempre fue un hombre de fe y valores familiares, confesó sentirse culpable por haberle dado más tiempo a su carrera que a su hogar. Ese sentimiento de culpa fue uno de los dolores más grandes que arrastró en silencio. Además, no todo fue música y éxito. En 2009, fue arrestado en México durante una redada, acusado de haber tocado en una fiesta organizada por el narcotráfico, aunque luego fue liberado y se demostró que él no tenía conocimiento de quién lo contrataba. Sin embargo, ese escándalo lo marcó profundamente, tanto en su imagen pública como en su tranquilidad personal. Me dolió que la gente dudara de mí, expresó. Yo solo quiero cantar, no me meto con nadie. Fue un capítulo oscuro que lo hizo caer en depresión por un tiempo. A medida que pasaron los años, Ramón Ayala empezó a mostrar un lado más íntimo. En entrevistas más recientes, cuando ya tenía más de 75 años, comenzó a hablar con mayor apertura de lo que había guardado tanto tiempo. Admitió que, a pesar de su fama, se había sentido profundamente solo en muchas etapas de su vida. Uno puede tener todo, dinero, fama, premios, pero si no tienes con quién compartir el alma, nada tiene sentido. Contó que muchas veces lloraba en los camerinos, que no dormía bien, que sentía que el mundo lo amaba por su música, pero no por quien realmente era. Que lo trataban como una leyenda, pero no como un hombre. Y también confesó algo que casi nadie sabía, su más grande dolor era no haber pedido perdón a tiempo a ciertas personas que amó y con quienes perdió contacto. Aunque no dio nombres, se entendía que hablaba de relaciones rotas, de amistades que dejó ir, de familiares con los que se distanció por la fama o por orgullo. Ramón Ayala, el ídolo de millones, vivía con heridas internas que nunca lograron sanar del todo. A sus casi 80 años, seguía presentándose en escenarios, pero ya su mirada no era la misma. Era la de alguien que había dado todo por su música, pero que ahora empezaba a preguntarse si ese todo había sido demasiado alto. La historia de Ramón Ayala no puede entenderse solo desde sus discos, sus premios o sus multitudes. Hay que entenderla también desde su niñez en la pobreza, su lucha por ser músico, sus pérdidas silenciosas, su culpa como padre y esposo ausente, y sus confesiones de soledad y tristeza en la vejez. Su vida fue una mezcla de gloria y dolor. De acordeones que cantaban con alegría, mientras su corazón lloraba en silencio. De aplausos interminables, pero también de noches en vela, recuerdos que dolían, y secretos que nunca pudo contar del todo. Hoy, cuando escuchamos sus canciones, quizá deberíamos hacerlo con otro oído, no solo el que goza la melodía, sino el que escucha el alma de un hombre que lo dio todo, incluso su paz, por entregarnos música. Porque Ramón Ayala no solo fue el rey del acordeón. Fue también un hombre marcado por la nostalgia, por los vacíos emocionales y por verdades que solo él sabía. Y aún así, eligió seguir adelante, regalándonos su arte, incluso cuando su corazón estaba roto.